Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a hablar del concepto de competencia. Y para empezar, como es común por la definición de este concepto, a los efectos que nos interesan relativos a lo que es el derecho procesal, podemos decir que la competencia es el límite al ejercicio de la facultad jurisdiccional. Como comentamos en una oportunidad anterior, la facultad jurisdiccional, la facultad de administrar justicia, está limitada por la competencia. Y para desarrollar el estudio de lo que es la competencia, debemos entender esta dividida en dos grandes grupos. Tenemos por un lado la competencia objetiva y por otro lado la competencia subjetiva. En esta oportunidad vamos a empezar desarrollando lo que es la competencia subjetiva. ¿Cuál es la competencia subjetiva? Aquella que está determinada por la imparcialidad del administrador de justicia. Es decir, cuando ocurre alguna circunstancia que compromete la imparcialidad del administrador de justicia, éste debe separarse del proceso por considerarse subjetivamente incompetente. La manera en la que esta separación del proceso puede ocurrir es a través de dos posibles vías que traen esencialmente el mismo resultado. Por un lado tenemos lo que es la inhibición. La inhibición es esa separación voluntaria que hace el funcionario del conocimiento del proceso específico por considerar que se encuentra inmerso en alguna de las causales que comprometen su imparcialidad. Esto es, digamos, la manera más normal en la que esto debe ocurrir. Sin embargo, en los casos en los que no exista esta inhibición, la parte afectada por esta circunstancia puede hacer uso de lo que es la figura de la recusación. Con la recusación ya es la parte afectada que directamente le señala al tribunal o al administrador de justicia: debe usted separarse del conocimiento de este proceso por estar su facultad, su imparcialidad comprometida. En este caso, usted no va a ser imparcial y no va a ser imparcial por alguna de estas circunstancias. Esencialmente, las causales que comprometen la imparcialidad en el proceso están divididas en dos grandes grupos. Tenemos por un lado las causales relativas a las partes y tenemos por el otro las causales relativas al proceso. Dentro de estas causales relativas a las partes, primero tenemos dos: la predisposición favorable, en la cual se puede entender que el administrador de justicia se va a ver tentado a favorecer a alguna de las partes, o tenemos también la predisposición desfavorable, que es el caso contrario, cuando la causal viene dada, por ejemplo, por la enemistad manifiesta entre el administrador de justicia y alguno de los litigantes, lo cual va a comprometer su imparcialidad, pero en sentido negativo. Es decir, este administrador de justicia se puede ver tentado a desfavorecer a esa parte por esa circunstancia. Distinto a la predisposición favorable, en la cual se da, por ejemplo, los casos de parentesco o los casos de, como establece el Código de Amistad Íntima, en los cuales se puede entender que el administrador de justicia va a tender a favorecer a alguno de los litigantes por esa circunstancia. En lo que son las causales relativas al proceso, tenemos también una división en dos grupos. Tenemos interés por un lado y por el otro tenemos prevención. Cuando hablamos de interés, es cuando el administrador de justicia, más allá de un tema relativo a las partes en sí, este administrador tiene algún interés en que este proceso termine de una u otra forma. En cambio, cuando hablamos de prevención, estamos hablando de las circunstancias en las que ese administrador de justicia ya
adelantó su opinión sobre lo que se está conociendo, sobre lo que se está sometiendo a su decisión, y lo hizo previo a la oportunidad para dictar sentencia, lo cual evidentemente compromete su imparcialidad. Es decir, ya él manifestó qué iba a decidir en ese caso antes de que el proceso terminara. Eso es lo que estaríamos bajo la figura de la prevención. Ahora vamos a dar un vistazo a los artículos tanto del Código de Procedimiento Civil como del Código Orgánico Procesal Penal que establecen las causales para la recusación o la inhibición. Esencialmente son las mismas causales para la recusación que para la inhibición. La diferencia es quién genera la separación del juez del proceso, en la inhibición o del administrador de justicia. En la inhibición es el funcionario que se separa del conocimiento del proceso. En cambio, en lo que es la recusación, es la parte que directamente le solicita: hey, sepárese por esta circunstancias. Sin embargo, las causales son las mismas y esto se extiende a cualquier funcionario que vaya a estar involucrado en ese proceso. Vamos a pasar entonces a dar lectura a estos artículos. Artículo 86, Código Orgánico Procesal Penal. Los jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, secretarios, expertos e intérpretes y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial pueden ser recusados por las causales siguientes. Primero, por el parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto y segundo grado respectivamente, con cualquiera de las partes o con el representante de alguna de ellas. Segundo, por el parentesco de afinidad del recusado con el cónyuge de cualquiera de las partes, hasta el segundo grado inclusive, caso de vivir el cónyuge que lo cause, si no está divorciado, o caso de haber hijos de él con la parte aunque se encuentre divorciado o se haya muerto. Tercero, por ser o haber sido el recusado padre adoptante o hijo adoptivo de alguna de las partes. Cuarto, por tener con cualquiera de las partes amistad o enemistad manifiesta. Quinto, por tener el recusado, su cónyuge o alguno de sus afines o parientes consanguíneos dentro de los grados requeridos, interés directo en los resultados del proceso. Sexto, por haber mantenido directa o indirectamente, sin la presencia de todas las partes, alguna clase de comunicación con cualquiera de ellas o de sus abogados, sobre el asunto sometido a su conocimiento. Séptimo, por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal, defensor, experto, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de juez. Octavo, cualquiera otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad. Artículo 82, Código de Procedimiento Civil. Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes. Primero, por parentesco de consanguinidad con alguna de las partes, en cualquier grado en línea recta, y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, o de afinidad hasta el segundo grado, también inclusive. Procede también la recusación por ser cónyuge del recusado el apoderado o asistente de una de las partes. Segundo, por parentesco de afinidad de la cónyuge del recusado con cualquiera de las partes dentro del segundo grado, si vive con la cónyuge y no está divorciada o separada de cuerpos, o si, habiendo muerto o declarándose el divorcio o la separación de cuerpos, existen hijos de ella con el recusado. Tercero, por parentesco de afinidad del recusado con el cónyuge de cualquiera de las partes, hasta el segundo grado inclusive. En caso de vivir la cónyuge que cause la afinidad sin estar divorciada o separada de cuerpos, o en caso de haber hijos de la misma con la parte, aunque la cónyuge haya muerto o se halle divorciada o separada de cuerpos. Cuarto, por tener el recusado, su cónyuge o alguno de sus consanguíneos o afines dentro de los grados indicados, interés directo en el pleito. Quinto,
por existir una cuestión idéntica que deba decidirse en otro pleito en el cual tengan interés las mismas personas indicadas en el número anterior. Sexto, si el recusado o su cónyuge fueren deudores de plazo vencido de alguno de los litigantes o de su cónyuge. Séptimo, si el recusado, su cónyuge y sus hijos tuvieren pleito pendiente ante el tribunal en el cual el litigante sea el juez. Octavo, si en los 5 años precedentes se ha seguido juicio criminal entre una de las mismas personas y uno de los litigantes, su cónyuge o sus hijos. Noveno, por haber dado el recusado recomendación o prestado su patrocinio en favor de alguno de los litigantes sobre el pleito en el que se le recusa. Décimo, por existir pleito civil entre el recusado o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados y el recusante si se ha principiado antes de la instancia en que ocurre la recusación y si no han transcurrido 12 meses a partir del término del pleito entre los mismos. Décimo primero, por ser el recusado dependiente, comensal, tutor o curador, heredero presunto o donatario de alguno de los litigantes. Décimo segundo, por tener el recusado sociedad de intereses o amistad íntima con alguno de los litigantes. Décimo tercero, por haber recibido el recusado de alguno de ellos servicios de importancia que empeñen su gratitud. Décimo cuarto, por ser el recusado administrador de cualquier establecimiento público o particular relacionado directamente con el pleito. Décimo quinto, por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el juez de la causa. Décimo sexto, por haber sido el recusado testigo o experto en el pleito, siempre que sea el juez en el mismo. Décimo séptimo, por haber intentado contra el juez queja que se haya admitido, aunque se le haya absuelto siempre que no hayan pasado 12 meses de dictada la determinación final. Décimo octavo, por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado. Décimo noveno, por agresión, injuria o amenazas entre el recusado y alguno de los litigantes ocurridas dentro de los 12 meses precedentes al pleito. Vigésimo, por injurias o amenazas hechas por el recusado a alguno de los litigantes aún después de principiado el pleito. Vigésimo primero, por haber el recusado recibido dádiva de alguno de los litigantes después de comenzado el pleito. Vigésimo segundo, por haber fallado la causa de un ascendiente, descendiente o hermano del recusado. Como pueden ver, no hay gran diferencia entre las causales establecidas en nuestro Código de Procedimiento Civil y las establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Digamos que en una está, o en las que están en el Código de Procedimiento Civil, están más extensas, más detalladas. En el Código Orgánico Procesal Penal están más resumidas, sin embargo, son esencialmente las mismas causales. Aquí debemos tener en cuenta que esto de la competencia subjetiva trae algunas otras circunstancias. Por ejemplo, lo que es la figura del allanamiento, lo que se llama allanamiento respecto a la competencia subjetiva, que es la posibilidad que tiene la parte afectada de prestar su consentimiento para que el funcionario inmerso en la causal de recusación o inhibición siga conociendo del caso. Esta es una facultad que existe en lo que es el proceso civil, pero que sin embargo está prohibida en lo que es el proceso penal. Además, tenemos también la circunstancia de que respecto al funcionamiento de lo que son estas causales o lo que es el control de la competencia subjetiva, existe la obligatoriedad para el funcionario que se conoce inmerso en una causal de inhibición o recusación, la obligatoriedad de inhibirse sin esperar a ser recusado, pues la declaratoria con lugar de una recusación le podría traer sanciones administrativas al funcionario en caso de incumplir con este deber
de inhibirse y no esperar a ser recusado. La inhibición o la admisión de la recusación genera la separación del expediente por parte del tribunal, el cual deberá remitirlo, el expediente será distribuido al tribunal que vaya a conocer, mientras lo que es la inhibición o la recusación se resuelve. Si esta es declarada sin lugar, se regresarán los autos al tribunal donde estaba. Si es declarada con lugar, continuará en el tribunal al cual se distribuyó durante el tránsito, durante el transcurso del proceso de recusación o inhibición. Por último, tenemos que siempre tener en cuenta que el artículo 83 en su primera parte del Código de Procedimiento Civil establece una sanción especial para los representantes en el caso de la declaratoria con lugar de alguna causal de inhibición o recusación respecto a los funcionarios, y es que establece que no se admitirá la asistencia o la representación a los abogados con los cuales se haya declarado ya la existencia de una causal de recusación o inhibición, evidentemente alguna de las relativas a las partes, entre su persona y algún funcionario de ese tribunal. Esto para evitar evidentemente que se pueda generar una situación de que cada vez que a una persona le caiga un juicio en un tribunal específico, este deba todo el tiempo de inhibirse porque ya existe esta circunstancia. Para resumir la situación, en lo que es la materia civil, el juez se inhibe, o el funcionario se inhibe la primera vez. El resto de las veces quien debe separarse es el abogado, si la causal es relativa a las partes y si es relativa directamente al abogado. Y aquí hay que ahondar un poco en otro punto, que evidentemente ustedes lo van a desarrollar más adelante, ya en lo que vean derecho procesal civil o derecho procesal penal, pero sin embargo hay que hacer una diferencia entre lo que es el concepto de parte sustancial en el proceso y lo que es el representante o apoderado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esta prohibición o esta sanción que establece el primera parte del artículo 83, debemos tener en cuenta que no es lo mismo acudir a la administración de justicia en el carácter de abogado, de apoderado de una persona que digamos que somos relativamente reemplazables en cierta medida, da igual que a una persona, entre comillas, lo represente un abogado u otro, a el tema de acudir como parte en el proceso. ¿Qué significa eso? Cuando somos tenedores del derecho sustancial, esa circunstancia no puede cambiar. Por lo tanto, si la persona es abogado, vamos a suponer el caso, yo mismo, si un tribunal declara una causal relativa a las partes respecto a mí, se declara incompetente y a mí me cae otra vez un juicio en ese mismo tribunal, pero ahora yo soy parte, es decir, yo puedo ir porque soy abogado, puedo representarme a mí mismo, pero si además voy como parte, es decir, el derecho es mío, yo voy a ejercer mi derecho, no a representar el derecho de un tercero, en ese caso no entro dentro de la causal que establece el artículo 83 en su primera parte y deberá nuevamente inhibirse es el funcionario. ¿Por qué? Porque no voy en mi carácter de representante, es decir, yo no puedo separarme de mi labor, en ese caso separarme de mi labor de abogado y realizar únicamente la labor de parte o traer a otra persona porque el derecho es mío. En ese punto específicamente no vamos a poder cumplir con eso y tendrá que nuevamente inhibirse el funcionario. Sin embargo, si yo vuelvo a ir a ese tribunal y ahora voy en representación de un tercero, quien tendrá que separarse soy yo, porque no se me va a admitir ni la asistencia ni la representación. Ya con esto hemos tocado todo lo que tiene que ver en términos generales con
lo que es el concepto de la competencia subjetiva. Posteriormente vamos a continuar con lo que es la competencia objetiva y las causales que la modifican. Ya con esto me despido, saludos a todos.